Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. En Twitter nos encuentras a través de @punto_de-corte y en el resto de las redes sociales nos encuentras como Punto de Corte, tanto en YouTube como en Facebook, Instagram y LinkedIn. Hoy estamos muy contentos aquí. Estamos además, pegamos una celebración con otra y otra con otra, porque aún a pesar de el dolor que puede generar la condición sobre la cual un porcentaje importante de la población venezolana está viviendo hoy y está padeciendo, sin embargo, también nosotros, como profesionales, como trabajadores, como equipo técnico de una plataforma comunicacional, nos genera profunda satisfacción. Y sí, estamos celebrando, tenemos un momento de alegría porque hemos recibido el premio de Valores Democráticos asignado por la Universidad Católica Andrés Bello. En el segundo segmento vamos a hablar específicamente sobre esto. En este primer segmento vamos a analizar algunas de las informaciones más importantes que están en este momento en el tapete a nivel de la opinión pública venezolana. Y lo primero que queremos desnudar, si es posible desnudar, es el tema de la afirmación, de la más reciente afirmación de Maduro, de que Venezuela no se arregló, pero está mejorando. Bueno, Maduro descubrió el agua tibia. Afortunadamente tiene, por lo menos, le quedan algunos dedos de frente que puedan permitir corregir esta afirmación patética que se puso de moda a través de las redes sociales en relación con el hecho de que Venezuela se arregló. Sí, bueno, aquí lo hemos dicho varias veces y no solamente lo hemos afirmado como una postura opositora, no, es que lo hemos demostrado científicamente, con cifras, con opiniones calificadas, con información veraz, el hecho de que Venezuela no se arregló, pero incluso tampoco está mejorando Maduro, y esto hay que dejarlo muy claro. Él proyecta, la información la pueden buscar a través de puntodecorte.net, el portal de la casa. Él proyecta que va a haber un crecimiento del 5% este año. A ver, este tipo de mediciones económicas, por supuesto que siempre van a tender a un cálculo hacia el positivo, ¿no? En el sentido de que se le llama crecimiento a todo lo que va por encima de cero, pero Venezuela no está creciendo. Eso hay que dejarlo claro, eso no es crecimiento. Eso ni siquiera se asemeja a emparejarnos con el año 2013. A ver, uno de los criterios más sencillos para medir el crecimiento es el Producto Interno Bruto. Es mucho más complejo, pero el Producto Interno Bruto es lo que produce un país en el año. Venezuela ha disminuido en los últimos 8 años, ha disminuido a 1/4 de su Producto Interno Bruto. Poco menos de 1/4 de su Producto Interno Bruto. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, lo que acaba de pagar, ¿cómo es que se llama? El dueño de Twitter, el de Tesla, Musk. Lo que acaba de gastar Musk en comprar Twitter es el presupuesto anual de Venezuela, es el Producto Interno Bruto venezolano. 44.000 millones es lo que le costó comprar las acciones de Twitter. O sea, Venezuela vale lo que vale Twitter en este momento. O sea, todo el país, todo, incluyendo nosotros, nos tendrían que vender con nosotros incluidos para poder pagar Twitter. Eso te da una ilustración muy clara de lo que valemos en este momento como economía, como consecuencia de una terrible política económica absolutamente destructiva que se ha generado. Entonces, esto de que estamos mejorando sin haber cambiado ningún modelo productivo es absolutamente falso, es patético. Nosotros no estamos creciendo porque no ha habido ninguna activación real del aparato productivo venezolano que conduzca a que se pueda medir crecimiento. Hoy lo que estamos es rebotando. Después de una caída libre, vertiginosa, por un abismo profundo, cuando caes e impactas, inevitablemente la gravedad, la física, te lleva a rebotar.
y nosotros estamos rebotando. Rebotamos un 5% después de la caída más brutal que se pueda haber, que pueda haber tenido país alguno en el mundo. Eso es lo que está sucediendo, Maduro. Entonces, bueno, vamos a felicitar a Maduro porque reconoce que no nos arreglamos y vamos a corregir a Maduro. No está mejorando Venezuela, lamentablemente, porque la única manera de que mejore es que ustedes, los que están en el poder, se vayan. O sea, no hay manera de que ustedes, quienes nos hundieron, nos puedan rescatar. No, es difícil que quien te parte las rodillas después te las vaya a arreglar con las muletas. No, tú me quieres dar unas muletas, pero primero me partiste las piernas. Así que es absolutamente inviable el hecho de que mientras esta gente esté en el poder hay una mejora real y estructural en Venezuela. Y esto se evidencia además en el plano democrático. En estos días ha estado en el tapete el tema de la designación de los nuevos magistrados del TSJ. Y una cosa que nos pone en clara evidencia que Venezuela no se arregla ni tampoco se está mejorando es el hecho de que la entrega de las magistraturas del TSJ terminó siendo una repartición de cuotas políticas entre algunos partidos y organizaciones que forman parte de la Asamblea Nacional del 2020. O sea, a ver, quiero dejarlo claro porque quizás algunos dicen, bueno, pero generalmente eso no es así. No, el deber ser es que los miembros del CNE sean personas con credenciales independientes. No pueden ser repartición de militantes de partidos políticos, ni siquiera de oposición. Hay que dejarlo claro. ¿Y qué fue la última designación del CNE? Bueno, unas cuotas de negociación en donde entraron 2 de oposición. Pero es que eso no debe ser así. Es que en el CNE no debe haber oposición y gobierno. Y lo mismo pasa en el TSJ. Que le hayan soltado 4 prenditas a un sector de una oposición complaciente para no hacer oposición, pero además que tengan el tupé de designar magistrados, es una absoluta perversión del sistema y una ruptura de la institucionalidad, una nueva ruptura de la institucionalidad venezolana. Porque los miembros del TSJ tienen que tener credenciales, currículum, trayectoria. Le pregunto a usted que me está viendo, ¿qué trayectoria magisterial, qué trayectoria jurídica tiene Tania de Amelio? Por no decir otros, que ahora son miembros del TSJ. La señora Tania de Amelio viene de ser la rectora más complaciente del sistema dentro del poder electoral. Y ahora pasa al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué credenciales tiene esa señora para ser un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Ustedes saben la respuesta. No, yo no tengo que dárselas. Y otra evidencia de que Venezuela no se arregló, pero que tenemos en el poder a una gente que no le duele el país, que no comprende cuál es el valor de la productividad y de la riqueza y del manejo sano de los recursos, es el hecho de que Maduro don Regalón, acaba de perdonar la deuda a San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe. 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Quizás hace 10 años 70 millones, pobrecito, vamos a regalarle 70. Le acaban de regalar 70 millones de dólares a una isla del Caribe. Por cierto, isla del Caribe que es parte de CARICOM, organismo que ha negado la posibilidad de que Venezuela recobre el Esequibo. Sí, y nosotros los premiamos a esas islas, dándole 70 millones de dólares. O sea, un saqueo sistemático y absoluto. No tenemos dinero, no hay hospitales. Ustedes saben cuántos hospitales se pudieron haber dotado con 70 millones de dólares. No, es que ya el de facto el Esequibo ya lo regalaron porque es un interés particular. Porque aquí no se lucha por nada, por absolutamente nada de lo que es nuestro. Y ahí están. Ahí está el hecho concreto. Lo mantuvieron callado
el señor presidente de San Vicente y las Granadinas vino, se llevó, bueno pues, o sea, vino a hacer fiesta. Se llevó, además de los 70 millones, se llevó 100 casas prefabricadas, donadas por Maduro. Se llevó fertilizante agrícola, asfalto. ¿Ah? Es una maravilla, ¿vale? ¿Ah? Don Regalón, yo también, con razón, hay un sector de la oposición que está chinguita por reunirse siempre con Maduro, porque Don Regalón en algún momento reparte algo. Algo reparte, no sabemos qué va a seguir repartiendo Don Regalón, de lo poco que queda ya. Tendríamos que preguntarle a Cilia. En el próximo segmento vamos a hablar de cosas positivas, vamos a hablar del premio de Valores Democráticos que nos ha entregado y otorgado la Universidad Católica Andrés Bello. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y en Prohibido Olvidar estamos de fiesta, estamos contentos. Estamos contentos porque después de un esfuerzo de años tratando de generar la subsistencia en medio de una autocracia, de una plataforma comunicacional como Punto de Corte, tratando de que usted pueda acceder a la información y aún a pesar de los ataques, vilipendios, agresión física, nuestro director ejecutivo, Johan Álvarez, fue agredido físicamente después de haber hecho un trabajo que devela la situación interna de CanTV. Al día siguiente, además, nos bloquearon puntodecorte.com. Después, con el dominio pdctv.info que tuvimos que utilizar para sustituir puntodecorte.com, nos introducen un troyano y colapsa en el servidor el portal. Inmediatamente nace puntodecorte.net y siempre nos hemos mantenido en el resto de las plataformas como Punto de Corte. Y eso nos ha permitido hoy presentar con satisfacción el hecho de que hemos sido reconocidos por parte del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello como un medio de comunicación que lucha por la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela. Ese reconocimiento es a todo el equipo de Punto de Corte, pero también es un reconocimiento a todos ustedes los que nos están acompañando todos los días y que hacen posible que nosotros podamos estar permanentemente luchando por la libertad de expresión. Vamos a ver un corto de la premiación del día de ayer y vamos a seguir analizando este premio y lo que significa para la plataforma comunicacional Punto de Corte. La plataforma comunicacional Punto de Corte ha sido galardonada con el premio Valores Democráticos en su categoría Libertad de Pensamiento, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, como un medio de comunicación comprometido con la libertad y pluralidad informativa que requiere el país en momentos de crisis como los que transcurrimos. De parte de todo el equipo periodístico, técnico y administrativo de Punto de Corte, agradecemos a todos por la confianza depositada en nosotros en estos 5 años de retos, pero de crecimiento constante, que nos hacen hoy día uno de los medios digitales más visitados en Venezuela. Gracias. Bueno, este premio que ustedes ven acá es además una estatuilla diseñada por Euclides Quijada, que nació en Caracas el 28 de julio del 57 y quien hace la obra con una serie de materiales: terracota, chamota fina, resina, óxido para patina. Esta escultura
tiene como denominación En la piel de la libertad y es la escultura que fue utilizada para el premio. Es un premio pesado, sí, así como ustedes la ven pesa, ¿no? Es un premio entonces de mucho peso el que nos da la Universidad Católica Andrés Bello. Este premio es un premio que intenta resaltar los valores democráticos, especialmente en un país en donde la democracia es escasa, por no decir que por lo menos en el gobierno no existe. Pero además también nos permite repensar a la plataforma comunicacional que durante todos estos años hemos estado trabajando no para ganarnos un premio, sino para que el equipo de periodistas profesionales y técnicos puedan acceder a la mejor información y procesarla para que usted pueda obtener información de primera mano, pero además también pueda tener opinión, pero también pueda usted disfrutar de entretenimiento, tener variedad en la información y tener siempre un enfoque distinto, porque Punto de Corte al final pretende ser un medio irreverente dentro de la realidad y del contexto del manejo de la información en Venezuela. Somos tan irreverentes que es un medio que está conducido por politólogos y que está desarrollado por periodistas, porque hemos encontrado el punto medio perfecto para que las ciencias políticas y el periodismo puedan unificarse en función del manejo de la información, pero también en relación con el criterio de la selección de las mejores informaciones posibles para que usted pueda entonces acceder a toda esta información. Es importante resaltar que esto es un trabajo de 24 por 24. Usted a las 8 de la noche puede entrar en nuestro grupo de WhatsApp o en el canal de Telegram y va a tener el mejor resumen de noticias que pueda haber en el país. Pero además también esto se alimenta con 6 corresponsales en 6 distintas regiones del país. Y también se alimenta con los periodistas comunitarios, o mejor dicho, los comunicadores alternativos. Gente que como usted, que quizás no estudió periodismo, pero que está pendiente de la información y tiene información permanente de su comunidad, nos la transfiere, nos la transmite y nosotros la procesamos para hacer la noticia. De eso hay aproximadamente 40 personas a lo largo y ancho del país que nos están suministrando permanentemente todos los días información. Pero además hay cientos de personas en comunicación permanente con nuestros periodistas, con nuestros corresponsales y con nuestro equipo profesional para poder generar información, para procesar, para ir descartando si esta información termina siendo o no termina siendo relevante y en función de la relevancia del manejo del cuerpo de la información poderla colocar entonces en puntodecorte.net y en todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hoy, después de prisión política, después de agresión física, después de agresión y ataque tecnológico, hoy Punto de Corte es uno de los portales más leídos en el país con más de 5 millones de visitas mensuales. Pero además tiene 2 millones de usuarios únicos que están permanentemente todos los meses entrando y estamos creciendo y seguimos creciendo en función de eso, en función de poder suministrar la mejor información y que usted tenga como hábito tener como referencia que Punto de Corte es un medio digital con el cual usted puede estar inmediatamente informado. También trabajamos mucho el área de servicios públicos, especialmente en cuanto a la información de la gente que está requiriendo apoyos. Y permanentemente estamos recibiendo todo eso a través de las distintas redes que hemos desarrollado en esta plataforma comunicacional. Entonces, nos queda es ponerles a la orden, seguir ofrendando nuestro trabajo diario y consecutivo. Aquellos que estuvieron, aquellos que hoy están y los que estarán en este equipo de Punto de Corte, hoy estamos orgullosos con este premio que facilita una de las universidades más prestigiosas, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el mundo, que es la Universidad Católica Andrés Bello. A ustedes muchas gracias y en el próximo segmento vamos a tener entonces al director del Centro Político y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, que es quien preside el jurado para la designación del premio, pero vamos a hablar de política y vamos a hablar de democracia con él. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Tócame, tócame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Recuerden que nos pueden ver por Twitter a través de punto_de corte y en el resto de las redes sociales nos pueden buscar como Punto de Corte, tanto en YouTube, en Facebook, Instagram y LinkedIn. En este segmento del programa de la entrevista tenemos con nosotros a Benigno Alarcón, abogado, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario, autor de varias publicaciones y artículos en materia de Derecho Internacional Económico, Seguridad, Defensa y Resolución de Conflictos. Y con él queremos conversar el día de hoy no solamente sobre el tema de la entrega del premio que entregara ayer la Universidad Católica Andrés Bello, denominado Valores Democráticos, sino también hablar sobre el tema de los valores democráticos en Venezuela. Bienvenido, Alarcón. Gracias, Nigmer. Un placer estar contigo y compartir con tu audiencia. Benigno, explícanos un poco cuál es la motivación, qué origina el premio que entrega la Universidad Católica Andrés Bello denominado Valores Democráticos. Bueno, Valores Democráticos es un premio que se generó en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno y básicamente lo generamos porque después de muchos años de lucha por la democracia, lo que hemos encontrado en primer lugar es que es muy fácil olvidar. Tú lo decías en la apertura de este programa, Prohibido Olvidar. Es muy fácil olvidar y hay mucha gente que se ha sacrificado, que ha dedicado buena parte de su vida a la lucha por la democracia, independientemente de que al día de hoy no se han logrado los resultados esperados, hay gente que ha luchado y sigue luchando por conseguir ese objetivo. Y al final del día muchos otros lamentablemente se van alejando de esa lucha porque bueno, sienten que no es posible, sienten que es una lucha muy costosa, una lucha que nadie reconoce. Muchas veces nos olvidamos de nuestros presos políticos y eso hace que, bueno, que el país de alguna manera se retraiga y se encierre cada quien en su propia vida individual, tratando, bueno, de mejorar y de sobrevivir, de mejorar sus propias condiciones y ya no involucrándose en una lucha por el bien de todos. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros empecemos a reconocer a aquellas personas e instituciones que de alguna manera dan una lucha importante, continúan luchando, continúan invirtiendo recursos, tiempo, energía, trabajo en equipo para tratar de reinstalar la democracia en Venezuela o por lo menos dar condiciones, por decirlo así, de igualdad y para facilitar la vida de algunas personas, que también es parte de la democracia, también es parte de lo que significa vivir en democracia. Ahora, Benigno, un premio de valores democráticos en un país en donde se cuestiona que haya democracia. En Venezuela hay democracia y vale la pena entregar un premio de valores democráticos en un espacio en donde está cuestionada, están cuestionados por lo menos los principios a través de los cuales se ejerce el poder con ausencia de democracia. Nigmer, creo que justamente un premio como Valores Democráticos adquiere especial valor cuando no vivimos en democracia. Si todo estuviera bien, si la democracia fuera la norma, fuera la normalidad del país, pues obviamente vivir en democracia sería menos arriesgado o luchar por democracia sería menos arriesgado
tendría una gratificación a aquellas personas que más trabajan porque de alguna manera estarían sirviendo al país desde cargos de elección o simplemente porque son llamados a servir al país, mientras que hoy luchar por la democracia es un tema que tiene grandes riesgos, como ustedes mismos lo han comprobado, ¿no? En carne propia, que al final del día es una de las razones por las cuales Punto de Corte, a través de tu persona, recibió el premio Valores Democráticos ayer. O sea, creo que tiene mucho más mérito luchar por la democracia en aquellos lugares donde no hay democracia que luchar por la democracia en aquellos lugares donde la democracia es la norma. Y si en Venezuela no hay democracia, ¿qué hay en Venezuela? Benigno, tú, estudioso del área de las ciencias políticas, ¿cómo denominarías lo que existe hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela hubo casi desde la llegada de Chávez al poder un régimen híbrido, lo que se conoce como un régimen híbrido, que al contrario de lo que algunos afirman, no es una mezcla entre democracia y autoritarismo. Un régimen híbrido es una forma de autoritarismo. Una forma de autoritarismo que busca su legitimación a través de procesos electorales, pero que su forma de funcionamiento, que su vocación es totalmente autoritaria. Esto ha ido con la pérdida, digamos, de apoyo político que le permite ganar elecciones al gobierno, ha ido haciendo una metamorfosis hacia un régimen autoritario mucho más hegemónico, ¿okay? Hoy menos híbrido y mucho más controlador, mucho más centrado en tener pleno control de los poderes públicos y poder inclusive controlar los procesos electorales. Entonces hoy es un régimen mucho más autoritario del que tuvimos en el pasado, mucho más autocrático que el que tuvimos en el pasado, y en la medida, porque además esta es la norma, que estos regímenes van perdiendo apoyo popular, pues obviamente la única forma de mantenerse en el poder es autocratizándose, volviéndose mucho más autoritarios, mucho más totalitarios, que es el fenómeno que estamos viendo en Venezuela en este momento. Ahora, siempre examinamos y cuestionamos el que ejerce el poder de manera directa a través del Estado. Y en el caso venezolano es evidente que es muy difícil atribuirles algún tipo de valores democráticos. Pero del otro lado, del 80% de ese país que no desea tener este sistema, pero que no tiene un liderazgo que conduzca de manera plena la posibilidad de la resolución de este conflicto, hay democracia también. En la oposición hay democracia, hay valores democráticos en la oposición. Bueno, a ver, yo creo que al final del día hay más valores democráticos del lado de la oposición, y por eso es oposición, que del lado del gobierno, que obviamente sería una contradicción a su propia naturaleza autocrática que haya valores democráticos allí. ¿Puede haber gente con valores democráticos entre quienes apostaron a Chávez en un momento dado? Sí, sí la hay, me consta. Tú eres un ejemplo de ello, no el único, pero eres un ejemplo visible de ello. Y hay otras personas que apostaron a Chávez y apostaron digamos, a este modelo, justamente pensando que ello implicaba una profundización del modelo democrático, y eso no sucedió, lamentablemente. Ahora, del lado de la oposición tampoco la vida es perfecta. Entonces, nosotros tenemos unos actores que en principio abogan por la democracia, pero que algunos de ellos lamentablemente no la practican. Entonces, de alguna forma se dice que se quiere defender de la democracia siempre y cuando esa democracia no sea demandada dentro de mi propia organización política, dentro de mi propio partido o dentro de mi propio entorno. Y yo creo que la democracia, además de ser, digamos, la forma de gobierno que goza de mayor legitimidad en el mundo, yo no tengo ninguna duda de que tanto los países que no viven en democracia, por supuesto los que viven en democracia no tienen discusión, pero los que no viven en democracia aspiran a la vida en democracia como un norte, como lo que desean al final del día. Ahora, obviamente la democracia no es perfecta porque los seres humanos no lo son, pero por el otro lado, nosotros sí tenemos individuos que alzan la bandera de la democracia, pero en el fondo no son demócratas, sino que la utilizan justamente como una etiqueta para ganar votos y para llegar al poder, y muchas veces una vez que llegan al poder terminan actuando en contra de la democracia y tratan justamente de cerrar los espacios democráticos para gobernar de manera individual y sin tener que escuchar a nadie o sin tener que ser controlado por nadie. Benigno,
la unidad ha sido un reto permanente para la oposición venezolana, pero también hay quienes dicen que la unidad niega la democracia dentro de la oposición porque invisibiliza la diversidad e incluso las posibilidades de contradicciones que pueden existir a lo largo y ancho de los sectores opositores. ¿Es correcto poder pensar esto? O por el contrario, para poder enfrentar a un sistema autoritario, autocrático, hay que negar algunos principios y valores básicos de la democracia para cederlos en función de lograr la unidad y desplazar a quien hace ejercicio autocrático del poder, y después entonces podemos hablar de democracia. Bueno, a ver, yo creo que para luchar por la democracia no es necesario negar principios democráticos. Lo que creo es que para luchar por la democracia lo que no podemos negar son principios estratégicos. Y no hay que confundir eso. Porque una cosa es decir que hay que negar el ejercicio de la democracia para recuperar la democracia, y otra cosa es ir contra una estrategia inteligente. Entonces yo sí creo que para recuperar la democracia la unidad es vital, porque justamente lo que el oficialismo trata de hacer es dividir a quienes se le oponen para hacer una mayoría relativa. Entonces, al final del día, si todos los que se oponen al gobierno van cada uno con un partido, con un candidato, con una bandera, lo cual es una práctica completamente normal en una situación de democracia, obviamente en una situación de autocracia es una estrategia totalmente perdedora. Es normal que en una democracia que está instalada haya diversidad y que esas diversidades defiendan distintas banderas, defiendan distintos principios, defiendan distintos proyectos de país. Pero lo que tenemos que entender es que cuando estamos ante un régimen autocrático, dividir al país en tantos intereses haya, en tantas banderas haya, pues sencillamente termina debilitándolas todas. Entonces es necesario unificar a quienes quieren vivir en democracia bajo una bandera que hoy es prioritaria, que es la recuperación de la democracia. Y una vez recuperada la democracia, pues habrá los espacios para luchar por ciertos temas en lo social, o ciertos temas en lo ecológico, o ciertos temas en la profundización de la democracia, o en las normas de libre mercado, o en una economía que tenga una vocación social, pero allí va a haber espacio para que cada quien defienda su tesis. Con esto no quiero decir que hay actores que se tienen que retirar y que tienen que hacerse al lado y se tienen que poner de lado y renunciar a lo que quieren defender. Pero lo que sí creo que es fundamental es que lo que es la oposición democrática encuentre mecanismos para que la gente termine eligiendo, como por ejemplo es una primaria, entre quienes deben ser los actores que en un momento dado mejor los representan para lo que resulta una prioridad en este momento, que es la recuperación de la democracia. Una oposición democrática dividida jamás va a lograr regresar al país a la democracia. La unidad ha sido una constante en la mayor parte de los países que han logrado una transición democrática. ¿Es posible entonces, Benigno, que Venezuela se enrumbe de manera definitiva a recobrar la democracia en el país? O sea, ¿estamos más cerca que antes o simplemente es indeterminable el hecho de poder recobrar la democracia en Venezuela en corto, mediano, largo plazo? Mira, a ver, Nickmer, yo en lo particular creo que la pregunta no es si podemos hacerlo, la pregunta es cómo hacerlo, porque no tenemos opciones. Lo otro es renunciar sencillamente a nuestra existencia como nación democrática, renunciar a lo que ha sido una aspiración de todo el país y permitir que unos pocos actores terminen de alguna manera decidiendo qué es la forma en que todos nosotros vamos a vivir. Entonces, creo que al país no le queda más opción que luchar por esto. ¿Ha habido fracasos? Sí, tenemos 23 años sumidos en este sistema, eso es un fracaso del sector democrático del país, es un fracaso de todos nosotros. Pero al final del día tenemos que aprender de esos fracasos y tenemos que enrumbar el país hacia un proceso democrático. ¿Cuánto tiempo nos llevará? No lo sé. ¿Cuándo lo vamos a lograr concretar? No lo sé. Pero creo que al final del día hay oportunidades importantes frente a nosotros que las debemos aprovechar. Yo creo que el hecho de que haya una elección en el 2024 debe aprovecharse de la mejor manera posible.
creo que el hecho de que la oposición haya cometido errores, si tiene la capacidad para aprender de ellos, es una oportunidad para hacer las cosas de manera distinta de cara al futuro. Y creo que al final del día, lamentablemente, porque creo que muchos piensan que lo podrían haber hecho mejor y que la única razón por la cual continuamos viviendo bajo este sistema es por la estupidez de un liderazgo opositor o por la incapacidad de algún liderazgo opositor, yo creo con toda franqueza, y no queriendo con esto exculpar a la oposición de las cosas en las que se haya equivocado, pero yo creo que también es una manera de subestimar el poder del gobierno. O sea, yo creo que culpar a la oposición de que no hayamos salido de esto es decir que, bueno, básicamente que estaba en las manos de los opositores, y la realidad del asunto es que nosotros tenemos a un gobierno que controla todas las instituciones, tenemos un gobierno que controla el territorio, sí, con vacíos de poder en ciertas partes del territorio, pero a fin de cuentas es quien controla el territorio del país, un gobierno que controla las instituciones y que obviamente, y que no son instituciones imparciales. Acabamos de ver la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral no hace mucho, y ahora la renovación de los magistrados, y vemos que no estamos ante instituciones que sean ni independientes, ni autónomas, ni imparciales. Entonces, obviamente, eso hace que esta pelea sea muy cuesta arriba. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una oposición democrática unificada y un país unificado tras un liderazgo que los represente, tras un liderazgo que de alguna manera esté dispuesto a dar esa lucha, pero el principal capital de la oposición, sin lugar a dudas, es la gran mayoría del país, y hay que tener la capacidad y la inteligencia para organizar a esa gran mayoría y convertir ese potencial en energía real, en una dinámica que nos pueda llevar a una solución. Muchísimas gracias, Benigno, por este contacto y por esta muy clara y diáfana explicación sobre los temas de los valores democráticos en Venezuela. Y a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros conectados a través de Prohibido Olvidar. Es importante resaltar que los valores democráticos son los elementos sobre los cuales debemos soportar la República. Para un próximo programa la semana que viene nos vemos a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Muchísimas gracias. Prohibido olvidar.